Bueno, vamos a comenzar ahora sí lo que es propiamente la materia de electricidad y magnetismo. ¿De acuerdo? Primero que nada vamos a recordar, como lo hicimos en mecánica, dónde está ubicada esta materia, ¿sí? En la parte de la física. Tenemos esta descripción que habíamos visto ya de lo que era la física. La física se dividía en dos tipos, clásica y moderna, ¿de acuerdo? Física clásica y física moderna. Y tenemos, en la clásica teníamos mecánica, óptica, acústica, electromagnetismo, termodinámica. Y aquí teníamos otras que ya no las puse, ¿de acuerdo? Esas ya no las puse. Revísense el video de mecánica. Y en su momento nosotros estuvimos viendo la materia de mecánica, ¿sí? Ya vimos por ahí cómo se dividía y todo eso, las partes. Dentro de la clásica tenemos mecánica, óptica, acústica y aquí está electromagnetismo. Esa es la que vamos a ver ahora. Esta materia está ahí. La pregunta sería, ¿es necesario tener conocimiento de mecánica para poder entender el electromagnetismo? No necesariamente, ¿sí? Alguien que no haya tomado los cursos de mecánica puede de cierta manera entenderle al electromagnetismo, pero sí se van a tocar de repente ciertos puntos, ciertos aspectos, por ejemplo, energía cinética, energía potencial, trabajo, potencia, etcétera, que eso se ve en mecánica, lo vamos a retomar aquí y vamos a trabajar ya sobre esa parte. Bueno, la materia de electromagnetismo básicamente la vamos a dividir en dos, la parte de electricidad y la parte de magnetismo. Nos vamos a enfocar un poco más en electricidad. Magnetismo sí lo vamos a ver, pero no a tanta profundidad. De hecho, por la misma naturaleza del curso no vamos a poder ahondar mucho en ninguna de las dos como quisiera. Pero vamos a darle un poquito más de tiempo a esto. Dentro de la electricidad vamos a comenzar con el tema estática, todo lo que es estática, y luego ya pasamos al tema de electricidad. Esta materia es una materia que tiene una seguida y luego tiene otra después de esta materia que se llama Fundamentos de Ingeniería Electrónica. Esto les va a servir mucho porque son las bases, ahí sí, para los fundamentos de ingeniería electrónica. Entonces, nos vamos a enfocar en este es el tema, este es lo que vamos a estar manejando y bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Ahora, vamos a comenzar con ya la parte de electrostática, ¿sí? Para esto nos vamos a referir que la electricidad como tal tiene muchos años estudiándose, pero fue hasta los últimos 2 siglos que es cuando se le dio ya un tratamiento más científico, ya más experimental. Pero desde la época de los griegos, de hecho por eso se llama la palabra electricidad, viene de electrón, que significa ámbar en griego. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos vieron que las piedras de ámbar, esas como las de Jurassic Park, que adentro hay mosquitos, esas piedras al frotarse tenían ciertas propiedades de atraer cosas, atraer polvo, atraer pequeños pedacitos de papel, ¿sí? Entonces era una fuerza invisible que se tenía en esas piedras. Bueno, de los últimos siglos se ha visto que los objetos pueden adquirir cierta energía ámbar o cierta electricidad estática, ¿sí? ¿Qué es la electricidad estática? Aquí lo tenemos, es una propiedad que adquiere un material al ser frotada o, en su caso, inducida, ¿sí? Por otro objeto. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de un objeto que es eléctricamente neutro, es decir, no tiene ninguna carga, está neutro, es neutro, nosotros, por ejemplo, un globo lo inflamos y podemos frotarlo en la cabeza y sucede algo con ese globo. Si yo lo pego aquí en mi pecho, se va a quedar pegado el globo. O si lo froto en la cabeza y pongo pequeños pedacitos de papel, los acerco y se van a pegar los pedacitos de papel. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que ese objeto neutro eléctricamente adquirió una carga, ¿sí? Adquirió una carga eléctrica. No era una carga eléctrica, era simplemente un objeto y de repente se convirtió en una carga eléctrica. ¿Qué es, por lo tanto, una carga eléctrica? Pues una carga eléctrica es la propiedad que adquiere un objeto, ¿sí? ¿De qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle lo que es carga eléctrica. Pero las cargas eléctricas en sí pueden ser 2 tipos. Tenemos cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. ¿Cómo saber cuál es cuál? Bueno,
Por ahí Benjamin Franklin hace ya bastantito tiempo, los años 1800, él designó o asignó a una barra de vidrio frotada sobre una tela o sobre así. La carga que adquiría esa barrita, él dijo que era positiva y a partir de ahí, bueno, pues se ha manejado ese estándar. Lo cierto es que las cargas hay de dos tipos, o es positiva o es negativa. Pregunta, ¿hay cargas neutras? No, simplemente cuando es neutro, es un objeto como cualquier otro, no es carga. Por lo tanto, una carga eléctrica es un objeto que adquiere esa propiedad. Las cargas eléctricas, por lo tanto, no dependen del tamaño del objeto. Yo puedo tener, por ejemplo, un objeto como una canica y que ese tenga mucho más carga que un objeto que tenga, como por ejemplo un globo que es mucho más grande. Entonces, no depende del tamaño, también son amorfas, es decir, no necesariamente tienen que tener una forma definida. Puede ser amorfa, puede ser en forma de esfera, puede ser en forma de barra, puede ser en forma de placa, qué sé yo. Entonces, no importa ni el tamaño ni la forma para determinar el tamaño de la carga, ¿sí? No su tamaño físico, sino el tamaño de la carga. Bien. Cuando hablamos entonces de este tipo de objetos, tenemos, por ejemplo, una regla, ustedes, por ejemplo, una regla cuélguenla así, de un hilito, cuélguenla, una barra, una regla de un hilito. En la otra mano tomen otra regla, esta regla que está en este hilito, frótenla, esta también frótenla, ¿sí? Y esta la sueltan, claro, no las agarren con la mano, agárrenlas con un trapo. Suéltenla y acerquen una de las dos reglas y van a ver cómo la empuja. Hay una fuerza que la empuja, empieza a girar, ¿sí? Eso es repeler. Hagan lo mismo, pero ahora con unas barritas de vidrio. Las barritas de vidrio como del estilo de los agitadores para cubas, así, ya ven que hay unas barritas de vidrio así con las que se agitan las cubas. Hagan lo mismo, sujeten una con un hilo, igual frótenlas, acerquen esta hacia acá y van a ver cómo se repelen, ¿sí? Ahora, agarren una regla y una barrita de vidrio y hagan lo mismo y dejen colgando la regla y van a ver cómo al ustedes acercar la barrita de vidrio va a atraer la barra, ¿sí? O va a atraer la regla, es decir, hay atracción. Por lo tanto, podemos tener repulsión o atracción dependiendo del tipo de carga. Si nosotros tenemos dos cargas iguales, tenemos repulsión. Si nosotros tenemos dos cargas diferentes, tenemos atracción. Tenemos también entonces aquí, por lo tanto, una ley de la conservación de la energía eléctrica, que es algo similar a lo que vimos en mecánica, que era la ley de la conservación de la energía en general, pero ahora es eléctrica. Dice básicamente lo mismo, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora, hablando un poco más específico ya de por qué surge eso, o sea, a partir de qué surgen las cargas, ¿sí? Llamámonos más específico. Vemos lo siguiente, tiene que ver a nivel atómico, es decir, a los átomos. Cuando yo tengo un átomo, del que sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un átomo aquí que tiene 4 protones, ¿sí? Recuerden que en los átomos, en el núcleo, tenemos protones y tenemos neutrones. Y alrededor de este núcleo tengo 4 electrones. Aquí tengo un electrón. El electrón lo puedo poner como una E con un signo menos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, 2, 3, 4, 3 y 4. Ahí están, 4 girando alrededor. Aquí está el otro. Son 4 electrones que están girando alrededor del núcleo. Este átomo, así como está, es un átomo balanceado eléctricamente. O también se llama que es un átomo eléctricamente neutro. Es un átomo normal, tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿sí? Son 4 en este caso, por decir. ¿Qué sucede si uno de los electrones sale de la órbita del átomo y se va, se mueve? Es decir, este electrón sale de la órbita. Lo que va a suceder es que me voy a quedar con 3 electrones. Al quedarme yo con 3 electrones, resulta que ese átomo se me desbalancea eléctricamente.
se me desbalancea, ya no está balanceado, ya tengo más protones que electrones. Los neutrones esos no se mueven, los protones de hecho tampoco, ¿sí? Recuerden que la única manera de que pierda un protón y se convierta en otro elemento, pues es a través de la fisión y cosas así, pero no nos metemos a eso ahorita. Simplemente estamos hablando de que ese átomo en su núcleo tiene 4 protones y ya, o sea, ahí los tiene, pero perdió un electrón. De manera que este átomo, como ya expliqué, se convierte en se le llama ión. Se convierte en un ión. ¿Qué es un ión? Bueno, un ión es un átomo eléctricamente desbalanceado, o es un átomo que adquirió una carga eléctrica. En este caso, como tiene más protones que electrones, adquirió una carga positiva. Adquirió una carga positiva. De manera entonces que ese átomo se convirtió en le voy a poner el prefijo catión. Ese átomo es un catión. Cuando ustedes escuchen, es un catión, tiene más protones que electrones, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si fuera al revés? Lo contrario, es decir, aquí tengo mi átomo, mi electrón, y de repente llega y se posiciona otro electrón aquí. Entonces ya tendría 2, 4, 5 electrones contra 4 protones. Entonces, igual se desbalancea, igual se convierte en un ión, ¿sí? Igual adquiere una carga, solamente que ahora es negativa, porque tiene más electrones que protones, y por lo tanto se convierte en un anión. Entonces, cuando hablamos de un anión, es un átomo, o es un ión, pues que es un átomo que tiene una carga negativa, ¿sí? Esa es la manera en la que los objetos comienzan a adquirir una carga eléctrica. Ejemplo, uno mismo, yo. Nosotros los seres humanos adquirimos carga eléctrica también. Resulta que me pongo un suéter o una blusa o una camisa, lo que sea, de esas telas muy especiales que luego de repente hay, que pues en el día a día voy caminando, ando así haciendo mis actividades, y de repente voy a saludar a alguien y le digo, ¿cómo estás? Y le doy un toque. Dice la persona, me diste un toque. Sí, hasta la chispita veo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que yo adquirí una carga eléctrica. Yo adquirí una carga eléctrica como persona, es decir, me convertí en una carga. Las personas se pueden convertir en una carga de otra cosa, ¿verdad? Que dicen, ya no lo aguanto. No, nos convertimos en una carga eléctrica en sí. ¿Qué tipo de carga? Puede ser una carga positiva, puede ser una carga negativa, no sabemos, dependiendo de las circunstancias. Puede que hayamos adquirido más electrones o puede que hayamos perdido electrones, no sé. Pero finalmente nos convertimos en una carga. ¿Y qué es lo que sucede a la hora de que yo toco a una persona? Esa carga que yo tenía, ese exceso o falta de electrones, al instante que toco a una persona, si tengo por ejemplo exceso de electrones, se los voy a transferir. Le transfiero miles de electrones en un instante. Y yo me vuelvo neutro nuevamente, descargué el exceso de electrones que tenía. O sucede lo mismo con una puerta, voy a abrir una puerta, me da toques. Voy a abrir la puerta del carro, me vuelve a dar toques. Entonces, eso es lo que sucede, se empieza uno a descargar, por ejemplo, en el caso que tenga exceso de electrones, y me vuelvo neutro nuevamente. Eso es las cargas en sí. ¿Por qué se hace una carga? Porque adquiere todos los átomos de ese objeto, adquieren o pierden electrones. En el caso, por ejemplo, que puse del globo que inflo y que lo froto, eso es lo que estoy haciendo. Hay una transferencia de electrones, ya sea del cabello hacia el globo o del globo hacia el cabello. Hay una transferencia de electrones. El globo pierde electrones, en este caso pierde electrones, de manera que cuando yo acerco el globo a unos pedacitos de papel, los jala, porque en sí hay una transferencia de electrones, se pegan los papelitos al globo, en lo que comienza, después de un tiempo, el globo a hacerse neutro eléctricamente. ¿Sí? Eso es el principio de esto.